Y si te dijera que el hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de traición fue, en realidad, uno de los discípulos más confiables de Jesús. Piensa conmigo. De los 12 apóstoles elegidos personalmente por Cristo, solo uno era responsable del dinero del grupo. Solo uno tenía la confianza total del Maestro para administrar los recursos de la misión más importante de la historia de la humanidad. Ese hombre era Judas Iscariotes. Si crees que ya conoces esta historia, prepárate para cuestionar todo lo que siempre has creído, porque hoy vamos a sumergirnos en el mayor misterio psicológico y teológico del cristianismo. Durante los próximos 40 minutos, vamos a explorar evidencias arqueológicas, manuscritos antiguos, análisis psicológicos modernos y debates teológicos que han permanecido ocultos durante siglos. Y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Judas fue villano, víctima o héroe incomprendido? Porque al final de este análisis, tu respuesta podría sorprenderte completamente. Comencemos deconstruyendo la imagen que tienes de Judas Iscariotes. Por casi 2000 años, Judas ha sido pintado como la personificación del mal, el traidor supremo, el discípulo codicioso. Esta imagen se ha perpetuado a través del arte, la literatura, el cine y la predicación tradicional. Pero esta visión simplista ignora detalles fascinantes de los evangelios que la mayoría de las personas nunca ha considerado. Durante la Edad Media, Judas fue representado en el arte cristiano con características físicamente grotescas: pelo rojizo, nariz prominente, rasgos asociados con estereotipos antisemitas que causaron siglos de persecución. Dante lo colocó en el círculo más profundo del infierno, siendo masticado eternamente por Satanás junto a Bruto y Casio. Shakespeare lo mencionó como el arquetipo de la traición. Esta imagen cultural ha sido tan poderosa que ha oscurecido la complejidad real del personaje histórico. Pero cuando examinamos los textos originales en griego, arameo y las fuentes históricas contemporáneas, emerge un panorama radicalmente diferente. Primer hecho sorprendente: Judas no era cualquiera en el grupo de los 12. Era el tesorero. La palabra griega original es glosocomón, que significa literalmente el que lleva la bolsa. Esta no era una responsabilidad menor. En la cultura judía del siglo I, manejar dinero requería no solo confianza absoluta, sino también habilidades matemáticas y de negociación que no todos poseían. Los estudios arqueológicos de Qumrán y otros sitios contemporáneos muestran que los tesoreros de grupos religiosos tenían que ser letrados, capaces de llevar registros detallados y gozar de respeto entre los miembros de la comunidad. No era un puesto que se daba a cualquiera. Imagina, Jesús, quien conocía el corazón humano mejor que cualquier psicólogo moderno, quien podía leer los pensamientos más íntimos, quien discernía las intenciones más ocultas, confió el dinero de la misión justamente al hombre que supuestamente era movido por la codicia. ¿No te parece extraño? ¿No te hace cuestionar la narrativa tradicional? Los evangelios registran que el grupo de Jesús recibía donaciones significativas. Lucas menciona específicamente a muchas mujeres que lo servían con sus bienes, incluyendo a Juana, esposa del administrador de Herodes, y Susana, junto con María Magdalena. Estas eran mujeres de recursos considerables. Judas manejaba sumas importantes, no las monedas menores de pescadores pobres. Segundo hecho que desafía nuestras preconcepciones: Judas fue personalmente llamado por Jesús. Los evangelios son claros en esto. No fue un accidente, no fue una elección política, no fue porque no había otras opciones disponibles. Cristo eligió a Judas sabiendo exactamente quién era y lo que haría. Marcos nos dice que Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso. La palabra griega proskaleo implica una invitación deliberada, personal e intencional.
Jesús había orado toda la noche antes de hacer estas elecciones, según Lucas. ¿Realmente creemos que después de una noche de oración, Cristo accidentally eligió a un hombre malvado para su círculo íntimo? Más intrigante aún, el nombre Iscariotes probablemente deriva de Ish-Keriot, que significa hombre de Keriot, una ciudad en Judea. Esto haría a Judas el único judío del sur entre los discípulos, mientras que los otros 11 eran galileos del norte. Había diferencias culturales, de dialecto, incluso políticas, entre judíos del norte y del sur. Jesús intencionalmente incluyó esta diversidad en su grupo. Tercer hecho que más impacta: como todos los otros apóstoles, Judas también predicó, también sanó enfermos, también expulsó demonios. El hombre que traicionaría a Jesús un día ejerció el poder de Dios a través de sus propias manos. Cuando Jesús envió a los 12 de 2 en 2, según Marcos capítulo 6, Judas fue incluido. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Este pasaje incluye explícitamente a Judas. No hay excepción en el texto. Imagina por un momento ser Judas en esos días gloriosos. Imponer las manos sobre un paralítico y verlo caminar. Orar por un endemoniado y ver los espíritus huir. Proclamar el reino de los cielos y ver corazones transformados. ¿Cómo conciliamos esta experiencia con la imagen del traidor calculador? Los estudiosos del Nuevo Testamento han notado algo fascinante. En las listas de los 12 apóstoles, Judas siempre aparece al final, pero no siempre con la etiqueta de traidor. En algunas listas tempranas, simplemente se le identifica por su ciudad de origen. Esto sugiere que la designación completa de traidor fue un añadido editorial posterior, después de que los eventos se desarrollaran. Para entender esta teoría completamente, necesitamos examinar cómo los evangelios describen la progresión de la influencia satánica sobre Judas. No fue un evento súbito, sino un proceso gradual que se desarrolló durante semanas o posiblemente meses. Lucas nos dice que Satanás entró en Judas antes de que fuera a negociar con los principales sacerdotes. Pero Juan sugiere que la influencia maligna había comenzado mucho antes. En el capítulo 6 de Juan, después del discurso sobre el pan de vida, cuando muchos discípulos abandonaron a Jesús, Cristo dijo: «¿No os elegí a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo». La palabra griega diabolos, usada aquí, es particularmente interesante. No significa necesariamente que Judas era literalmente Satanás, sino que había adoptado características satánicas: acusador, calumniador, adversario. Puede indicar que ya en esta etapa temprana, Judas había comenzado a desarrollar una mentalidad opositora hacia Jesús. Los estudios modernos sobre influencia demoníaca y posesión espiritual, tanto desde perspectivas teológicas como psicológicas, sugieren que raramente es un evento instantáneo. Más comúnmente es un proceso gradual donde la persona va cediendo territorio espiritual a través de decisiones repetidas que van contra su conciencia moral. En el caso de Judas, podemos trazar una posible progresión. Primero, la desilusión, cuando Jesús no cumplió sus expectativas mesiánicas. Luego, el resentimiento hacia las enseñanzas pacifistas de Cristo. Después, pequeños actos de deshonestidad, robando de la bolsa común. Finalmente, la apertura completa a influencias malignas que culminó en la traición. Esta perspectiva sugiere que Judas no fue víctima de un ataque espiritual aleatorio, sino que a través de una serie de decisiones morales creó las condiciones que permitieron la influencia satánica creciente en su vida. Pero esto plantea preguntas complejas sobre la responsabilidad moral. Si Satanás entró en Judas, ¿hasta qué punto es Judas responsable de sus acciones posteriores? Los teólogos han debatido esta pregunta durante siglos.
Algunos argumentan que la posesión demoníaca elimina completamente la responsabilidad moral, convirtiendo a la persona en una víctima en lugar de un perpetrador. Desde esta perspectiva, Judas fue simplemente un instrumento sin voluntad en las manos de Satanás, no más responsable de la traición que un cuchillo es responsable de un apuñalamiento. Otros insisten en que incluso bajo influencia demoníaca, los seres humanos retienen algún nivel de elección moral. Señalan que muchas personas en los evangelios fueron tentadas por Satanás, incluyendo a Jesús mismo, pero resistieron. Si la influencia satánica fuera irresistible, nadie podría resistir nunca. Una tercera perspectiva sugiere que la influencia demoníaca amplifica tendencias que ya existen en el corazón humano, pero no crea impulsos completamente ajenos a la naturaleza de la persona. Desde esta visión, Satanás no implantó el deseo de traicionar en Judas, sino que aprovechó y magnificó las semillas de desilusión, resentimiento y rebelión que ya estaban presentes. Esta interpretación encuentra apoyo en la comprensión bíblica más amplia de cómo opera la tentación. Santiago escribe, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Incluso en casos de influencia sobrenatural maligna, parece que debe haber algún punto de contacto, alguna vulnerabilidad o deseo preexistente que pueda ser explotado. ¿Por qué Judas fue susceptible a esta influencia cuando otros discípulos no lo fueron? Los psicólogos que estudian vulnerabilidad espiritual han identificado varios factores de riesgo: aislamiento social, expectativas no cumplidas, conflictos no resueltos con figuras de autoridad y especialmente la práctica de pequeñas deshonestidades que erosionan la conciencia moral. Judas exhibía varios de estos factores. Como el único judío del sur en un grupo de galileos del norte, pudo haber experimentado aislamiento cultural. Sus expectativas mesiánicas claramente no estaban siendo cumplidas. Su acceso al dinero del grupo le daba oportunidades regulares para pequeñas transgresiones que podrían haber debilitado gradualmente su resistencia moral. Los estudios sobre influencia social muestran que las personas bajo estrés psicológico extremo, especialmente cuando se sienten traicionadas por figuras de autoridad en las que confiaban, son particularmente susceptibles a influencias externas negativas. Judas había invertido 3 años de su vida en seguir a alguien que creía que era el Mesías político de Israel. Cuando se hizo evidente que Jesús no cumpliría este papel, el estrés psicológico habría sido enorme. En este estado de vulnerabilidad extrema, la influencia sobrenatural maligna encontró terreno fértil, no necesariamente como una fuerza externa que lo controló completamente, sino más bien como una voz que amplificó sus propias frustraciones y le ofreció una salida aparentemente lógica a su dilema. Pero aquí surge una paradoja teológica fascinante. Si Satanás influenció o incluso controló las acciones de Judas, entonces el mismo Satanás se convirtió, sin darse cuenta, en un instrumento del plan redentor de Dios. Al impulsar a Judas a traicionar a Jesús, Satanás facilitó directamente la crucifixión que resultaría en la derrota definitiva del mal y la salvación de la humanidad. Esta ironía cósmica ha llevado a algunos teólogos a sugerir que incluso el mal más puro puede ser soberanamente utilizado por Dios para cumplir propósitos redentores. No hace que el mal sea bueno, pero demuestra que el poder de Dios es tan grande que puede transformar incluso las intenciones más malvadas en instrumentos de su gloria. Aquí es donde la psicología moderna ofrece perspectivas adicionales fascinantes. Los estudios sobre comportamiento bajo influencia, ya sea de drogas, hipnosis o presión social extrema, muestran que las personas pueden realizar acciones que van completamente contra sus valores conscientes cuando están bajo presión suficiente.
El fenómeno conocido como obediencia destructiva, estudiado famosamente por Stanley Milgram en sus experimentos de electroshock, demuestra que personas ordinarias pueden realizar actos extraordinariamente crueles cuando están bajo la influencia de figuras de autoridad, percibidas como legítimas. Judas había estado expuesto no solo a presión política y desilusión personal, sino ahora también a influencia espiritual maligna. La combinación de estos factores habría creado una tormenta perfecta de vulnerabilidad psicológica y espiritual. Esto no excusa la traición, pero la contextualiza de una manera que la hace más comprensible desde perspectivas tanto teológicas como psicológicas. También nos recuerda que todos somos vulnerables a influencias que van más allá de lo puramente material o psicológico. La teoría de la influencia sobrenatural nos obliga a considerar dimensiones espirituales del comportamiento humano que las explicaciones puramente seculares no pueden abordar. También nos recuerda que la batalla entre el bien y el mal a menudo se libra en el corazón humano y que las consecuencias de esta batalla pueden tener ramificaciones cósmicas. Pero hay algo que casi todos olvidan sobre Judas, algo que humaniza completamente su historia y que desafía la imagen tradicional del villano calculador, su arrepentimiento profundo e inmediato. Después de la traición, cuando Judas vio que Jesús había sido condenado a muerte, experimentó algo que los psicólogos modernos llaman remordimiento cognitivo severo, combinado con trauma moral agudo. La realización de lo que había hecho lo golpeó con una fuerza devastadora. «Pequé entregando sangre inocente», gritó mientras irrumpía en el templo, arrojando las 30 monedas de plata a los pies de los principales sacerdotes y ancianos. Esta no fue una admisión casual o estratégica. Fue una confesión desesperada de un hombre destrozado por la comprensión completa y horrible de lo que había hecho. La frase griega «hemarton paradous haima atun» es extraordinariamente intensa en el original. Hemarton implica no solo haber hecho algo malo, sino haber fallado completamente en alcanzar el objetivo moral de la propia vida. Paradous significa entregar algo sagrado a aquellos que lo profanarían. Haima atun, sangre inocente, era una frase técnica en la ley judía que se refería específicamente al asesinato de personas completamente justas. Judas no dijo, cometí un error o hice algo malo. Dijo, he destruido completamente mi razón de existir al entregar a la muerte al único hombre verdaderamente justo que he conocido. Los sacerdotes le respondieron con frialdad calculada. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. En ese momento, Judas se encontró completamente solo, abandonado incluso por aquellos que habían pagado por su traición, rechazado tanto por sus antiguos compañeros como por sus nuevos aliados. ¿Qué pasa en la mente de un hombre en este momento de claridad devastadora? Los estudios sobre trauma psicológico nos dan algunas pistas. Cuando alguien realiza una acción que va completamente contra su identidad fundamental, especialmente si resulta en daño irreversible a alguien amado, puede experimentar lo que los terapeutas llaman fractura psíquica, una ruptura completa en el sentido coherente del yo. Judas no solo había traicionado a su maestro, había traicionado todo lo que él mismo había llegado a creer durante 3 años intensos de ministerio. Había visto milagros que desafiaban las leyes de la naturaleza. Había sido testigo del amor incondicional de Cristo hacia los marginados, los pecadores, los despreciados. Había experimentado personalmente el poder de Dios fluyendo a través de sus propias manos mientras sanaba enfermos y echaba fuera demonios. Durante 3 años había vivido en el círculo íntimo del hombre más extraordinario que jamás había caminado sobre la tierra. Había escuchado enseñanzas que transformaban corazones.
Había presenciado compasión que trascendía todas las barreras sociales y culturales. Había participado en una misión que prometía cambiar el mundo. Y ahora, en un momento de claridad devastadora, se dio cuenta de que había destruido al único hombre verdaderamente bueno que había conocido jamás. No solo lo había traicionado, sino que había sido directamente instrumental en su muerte. El peso psicológico y espiritual fue completamente insoportable. Los manuales de psicología describen el trauma moral como uno de los tipos más devastadores de daño psicológico. Ocurre cuando alguien viola sus propios valores morales más profundos, especialmente en formas que causan daño a otros. Los veteranos de guerra que accidentalmente matan civiles, los conductores que causan accidentes fatales por negligencia, los médicos que cometen errores que resultan en la muerte de pacientes, todos pueden experimentar este tipo de trauma. Pero el trauma moral de Judas fue de una magnitud casi incomprensible. No había matado a un extraño por accidente. Había traicionado intencionalmente al hombre que más amaba y respetaba en el mundo, y esta traición había resultado directamente en su ejecución. Más devastador aún, Judas se dio cuenta de que su traición había sido completamente innecesaria. Si realmente había estado motivado por el dinero, tenía acceso regular a los fondos del grupo. Si había estado motivado por la desilusión política, podría simplemente haberse alejado, como hicieron otros discípulos en momentos de confusión. En lugar de eso, había elegido la traición activa, y ahora el hombre más inocente de la historia estaba colgando de una cruz romana por su culpa. La Escritura nos dice que Judas se ahorcó. Pero antes de juzgar este acto final, consideremos el contexto psicológico completo. Judas no tenía acceso a terapia moderna, no tenía conceptos contemporáneos de perdón y redención personal, no tenía una comunidad de apoyo que entendiera trauma moral. Más importante aún, Judas no sabía lo que nosotros sabemos, que Jesús resucitaría al tercer día. En su mente, había matado al Hijo de Dios para siempre. La desesperanza era completa, porque creía que el daño era irreversible. Los estudios sobre suicidio muestran que raramente es causado por un solo factor, sino por una tormenta perfecta de dolor psicológico, aislamiento social, desesperanza sobre el futuro y la creencia de que la situación nunca mejorará. Judas experimentó todos estos elementos en su forma más extrema. El remordimiento, combinado con la desesperanza total, la vergüenza absoluta, el aislamiento completo y la creencia de que había cometido el pecado imperdonable, creó una confluencia de factores que hizo que el suicidio pareciera la única salida. Pero aquí surge una pregunta teológica que ha perseguido a los cristianos durante siglos. ¿Podría Judas haber sido perdonado si hubiera buscado perdón en lugar de darse por vencido a la desesperación? Esta pregunta nos lleva al corazón de la teología cristiana. ¿Existen límites al perdón de Dios? Pedro negó a Jesús 3 veces públicamente en el momento de mayor necesidad de Cristo. Pero Pedro fue completamente restaurado y se convirtió en el líder de la iglesia primitiva. Pablo persiguió y mató cristianos, tratando de destruir completamente la iglesia naciente, pero Pablo fue perdonado y se convirtió en el apóstol más influyente del cristianismo. David cometió adulterio y luego asesinato para encubrir su pecado. Pero David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios después de su arrepentimiento. Los soldados romanos crucificaron literalmente al Hijo de Dios, pero Jesús oró por su perdón desde la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si Dios puede perdonar la negación, la persecución, el adulterio, el asesinato e incluso el deicidio directo, ¿por qué no también la traición? Algunos teólogos argumentan que el suicidio de Judas fue el pecado final que selló su destino.
Según esta perspectiva, el suicidio representa el último acto de desesperación que hace imposible el arrepentimiento. Pero otros señalan que muchos santos a lo largo de la historia han contemplado o incluso intentado suicidio en momentos de desesperación extrema y fueron restaurados a la comunión con Dios. Otros sostienen que Dios, en su misericordia infinita y su comprensión perfecta de la psicología humana, podría haber perdonado incluso el suicidio si Judas hubiera clamado por perdón en sus momentos finales. Después de todo, el ladrón en la cruz fue perdonado en sus últimos momentos de vida. Pero tal vez estemos haciendo la pregunta incorrecta. En lugar de especular sobre el destino eterno de Judas, tal vez deberíamos preguntar qué nos enseña su historia sobre la naturaleza de la desesperación, la culpa y nuestra propia necesidad de gracia. La tragedia de Judas no fue necesariamente su traición inicial. Otros discípulos también fallaron de maneras significativas. La tragedia fue su incapacidad para creer que incluso él podría ser perdonado. Se rindió a la desesperanza antes de que la historia completa se desarrollara. Es un misterio que no se resolverá hasta la eternidad y tal vez no se supone que se resuelva. Tal vez el punto es que luchemos con la complejidad de la condición humana y que nunca presumamos saber completamente el alcance de la misericordia divina. Pero hay una perspectiva aún más controversial que ha emergido en las últimas décadas, especialmente después del descubrimiento de textos antiguos que presentan a Judas bajo una luz completamente diferente. ¿Y si Judas no era el villano de la historia, sino un héroe incomprendido? Esta teoría se basa en varios textos antiguos, el más famoso siendo el Evangelio de Judas, descubierto en el desierto egipcio en 1970 y autenticado por el National Geographic en 2006. Aunque este texto no es parte del canon bíblico y fue escrito siglos después de los eventos por una secta gnóstica, presenta una perspectiva radicalmente diferente que ha capturado la imaginación de estudiosos y escritores. Según este evangelio gnóstico, Judas no era el discípulo más bajo, sino el más alto. Era el único que realmente entendía la naturaleza verdaderamente divina de Jesús y la necesidad cósmica de que su espíritu fuera liberado del cuerpo físico. En esta versión de los eventos, Jesús mismo le pide a Judas que lo traicione como un acto de amor supremo. «Tú sacrificarás al hombre que me reviste», dice Jesús a Judas en este texto. La implicación es que la crucifixión no fue una tragedia que debía evitarse, sino una liberación necesaria que solo el discípulo más iluminado podía facilitar. Aunque los cristianos ortodoxos rechazan completamente esta interpretación como herejía gnóstica, plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza del sacrificio, el heroísmo y las apariencias morales que van contra la realidad más profunda. ¿Es posible que alguien cometa un acto aparentemente malvado para servir un propósito supremamente bueno? Esta pregunta ha obsesionado a filósofos morales durante siglos. En la literatura mundial, este es el concepto del héroe trágico, alguien que debe hacer algo terrible para que algo infinitamente más importante pueda suceder. Piensa en las historias donde un personaje debe sacrificar su reputación, su felicidad, incluso su alma para salvar a otros. En la mitología griega, Prometeo robó fuego de los dioses y fue castigado eternamente, pero su crimen dio luz y civilización a la humanidad. En la literatura moderna, personajes como Jean Valjean en Los Miserables cometen crímenes aparentes que sirven propósitos morales más elevados. ¿Podría Judas encajar en esta categoría? Algunos argumentan que sin Judas no habría crucifixión. Sin crucifixión no habría resurrección. Sin resurrección no habría salvación para la humanidad. En este sentido, Judas se convierte en un instrumento necesario de redención universal, no su enemigo.
Esta perspectiva encuentra apoyo inesperado en algunos de los padres de la Iglesia primitiva. Orígenes, uno de los teólogos más influyentes del siglo III, especuló que eventualmente todos los seres, incluso Satanás mismo, serían restaurados a Dios. Si incluso el diablo puede ser redimido, ciertamente Judas también. Pero esta perspectiva levanta preguntas morales profundas y perturbadoras. El fin justifica los medios. ¿Puede un acto objetivamente malvado ser moralmente neutro o incluso bueno si sirve un propósito divino? ¿Es justo condenar a alguien eternamente por hacer algo que era cósmicamente necesario que sucediera? Estas preguntas han obsesionado a filósofos y teólogos durante siglos y no tienen respuestas fáciles. Tal vez no se supone que las tengan. Tal vez el punto es que luchemos con la complejidad moral de la existencia humana y que reconozcamos que nuestro entendimiento de la justicia divina es necesariamente limitado. Lo que sí sabemos con certeza es que la historia de Judas nos confronta con verdades incómodas sobre nosotros mismos. Su historia no es solo sobre un hombre que vivió hace 2000 años. Es un espejo que refleja las capacidades más oscuras y las vulnerabilidades más profundas de toda la humanidad. ¿Cuántos de nosotros hemos traicionado nuestros valores más profundos bajo presión? ¿Cuántos hemos dejado que la desilusión se convierta en amargura? ¿Cuántos hemos hecho daño a las personas que más amamos cuando no cumplieron nuestras expectativas? ¿Cuántos hemos experimentado la diferencia devastadora entre lo que esperábamos que la vida fuera y lo que realmente es? ¿Cuántos hemos tomado decisiones de las que nos arrepentimos profundamente? Decisiones que parecían racionales en el momento, pero que resultaron ser desastrosas. La diferencia entre nosotros y Judas no es necesariamente moral, sino circunstancial. Nosotros tenemos segundas oportunidades, terceras oportunidades, oportunidades infinitas. Tenemos conceptos modernos de perdón, terapia, comunidades de apoyo, comprensión psicológica de trauma y recuperación. Judas tuvo una oportunidad, cometió un error devastador y creyó que la había desperdiciado para siempre. Vivía en una cultura donde la venganza era más común que el perdón, donde la deshonra podía ser permanente, donde no había conceptos de rehabilitación psicológica o restauración social. En los últimos años, algunos psicólogos han propuesto diagnósticos retroactivos para Judas. Algunos sugieren que sufría de lo que hoy llamaríamos trastorno de personalidad narcisista. Señalan a su manejo del dinero, su aparente capacidad para compartimentar su traición y su reacción extrema cuando las cosas salieron mal como evidencia. Otros proponen trastorno bipolar severo, apuntando a su cambio dramático de comportamiento, desde el discípulo confiable hasta el traidor desesperado, como indicativo de un episodio maníaco seguido por depresión extrema. Todavía otros sugieren que exhibió síntomas de lo que conocemos como síndrome del impostor severo, sintiéndose inadecuado e inferior entre los otros discípulos, especialmente como el único judío del sur en un grupo de galileos del norte, y actuando de manera autodestructiva como resultado de estos sentimientos de insuficiencia. Aunque no podemos diagnosticar retroactivamente a figuras históricas con certeza, estas perspectivas nos recuerdan que detrás de cada acción humana, incluso las más incomprensibles, hay una psicología compleja, heridas profundas, luchas internas y factores que raramente vemos desde afuera. Pero tal vez estemos haciendo la pregunta incorrecta completamente. En lugar de preguntar ¿por qué Judas traicionó a Jesús?, tal vez deberíamos preguntar ¿qué nos enseña la historia de Judas sobre la naturaleza del perdón, la redención, la esperanza y nuestra propia necesidad desesperada de gracia?
porque aquí está la verdad más profunda que emerge de este análisis de 40 minutos. La historia de Judas no es realmente sobre Judas, es sobre nosotros, es sobre cómo todos tenemos la capacidad tanto para la traición como para la lealtad. Es sobre cómo nuestras expectativas no cumplidas pueden convertirse en resentimiento destructivo. Es sobre cómo la desesperanza puede cegarnos a las posibilidades de redención que siempre existen. Más importante aún, es sobre cómo Dios puede usar incluso nuestros fracasos más devastadores, nuestras traiciones más horribles, nuestros errores más destructivos, para cumplir propósitos que no podemos imaginar, para bien que no podemos concebir, para gloria que trasciende nuestro entendimiento. Cada vez que leemos sobre Judas, nos vemos forzados a confrontar una pregunta incómoda pero esencial. ¿Soy capaz de la misma traición? Si somos honestos con nosotros mismos, la respuesta es sí. Todos lo somos. Todos tenemos puntos de quiebre, todos tenemos vulnerabilidades, todos tenemos la capacidad de decepcionar devastadoramente a aquellos que más aman. Y esa realización debería llevarnos no al desprecio por Judas, sino a la humildad sobre nosotros mismos y a la gratitud profunda por la gracia que hemos recibido, la paciencia que se nos ha mostrado, las segundas oportunidades que se nos han dado. Porque si la historia de Judas nos enseña algo definitivo, es que la diferencia entre el traidor y el fiel no es la perfección moral inherente, sino la disposición a buscar perdón cuando fallamos, la humildad para reconocer nuestra necesidad de gracia y la esperanza de creer que incluso nuestros peores momentos no definen nuestro destino eterno. Pedro negó a Jesús 3 veces en público, pero regresó con lágrimas de arrepentimiento. Fue restaurado y se convirtió en la roca sobre la cual se edificó la iglesia. Tomás dudó de la resurrección, pero cuando vio la evidencia, creyó con una fe que inspiró a generaciones. Fue enviado hasta la India para llevar el Evangelio. Pablo persiguió violentamente a los cristianos, tratando de destruir la iglesia, pero cuando encontró a Cristo en el camino a Damasco, se convirtió en el apóstol más influyente de la historia. Escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Judas traicionó al Salvador, pero se desesperó antes de que la historia completa se desarrollara. Su tragedia no fue la traición en sí, sino su incapacidad para creer que incluso él podría encontrar perdón. Judas fue villano, víctima o héroe incomprendido. Después de 40 minutos de análisis profundo, tal vez la respuesta más honesta es: fue simplemente humano, demasiado humano, como todos nosotros. Y tal vez esa sea la lección más importante de todas. La historia de Judas no nos llama a juzgar, sino a reflexionar. No nos invita a condenar, sino a examinar nuestros propios corazones con la misma intensidad que hemos examinado el suyo. Nos recuerda que sin importar qué tan profundo hayamos caído, qué tan terribles hayan sido nuestras traiciones, qué tan desesperanzados nos sintamos en nuestros momentos más oscuros, hay un Dios que conoce nuestros corazones mejor que nosotros mismos, que entiende nuestras luchas más íntimas y que ofrece perdón incluso cuando no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Un Dios que puede transformar incluso nuestros fracasos más devastadores en instrumentos de su gloria, que puede escribir capítulos hermosos con las páginas más rotas de nuestras vidas, que puede crear belleza desde cenizas y propósito desde el dolor más profundo. Tal vez sea hora de dejar de ver a Judas como un monstruo distante y comenzar a verlo como un espejo cercano. Un recordatorio de nuestra propia fragilidad moral, de nuestra propia necesidad desesperada de gracia, de nuestra propia capacidad tanto para el bien como para el mal. Porque en el final, todos necesitamos exactamente lo mismo que Judas necesitaba:
un encuentro genuino y transformador con un Dios que nos ama incluso en nuestros momentos más oscuros, que nos perdona incluso cuando no podemos perdonarnos a nosotros mismos, que nos acepta completamente incluso cuando no podemos aceptarnos a nosotros mismos. Un Dios que puede tomar nuestras traiciones y transformarlas en testimonios, nuestras caídas, y convertirlas en fundamentos para ayudar a otros, nuestros fracasos más profundos, y usarlos como plataformas para su gloria más brillante. ¿Estás listo para ese encuentro? ¿Estás dispuesto a reconocer que tú también eres capaz de traición, que tú también necesitas perdón desesperadamente, que tú también tienes heridas que solo el amor divino puede sanar? La historia de Judas termina en tragedia, pero tu historia aún se está escribiendo. Y el mismo Dios, que pudo haber redimido incluso a Judas si hubiera buscado perdón, está esperando con los brazos abiertos para redimirte a ti. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán profundo hayas caído, no importa cuán indigno te sientas, la gracia de Dios es más grande que tu pecado más grande, su amor es más profundo que tu dolor más profundo, su esperanza es más fuerte que tu desesperación más oscura. ¿Estás listo para descubrir esa gracia por ti mismo? Realmente, a Judas, necesitamos sumergirnos en el mundo del siglo I en Palestina. Era un caldero hirviendo de tensión política, esperanza mesiánica y desesperación nacional. Israel había estado bajo dominación extranjera durante casi 600 años. Primero Babilonia, luego Persia, después Grecia y ahora Roma. Generación tras generación había crecido bajo el yugo de ocupadores extranjeros. Los impuestos eran aplastantes, la humillación cultural era constante y la esperanza de liberación se había convertido en obsesión nacional. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, nos muestran la intensidad de la expectativa mesiánica de este periodo. Textos como La guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas describe batallas cósmicas donde el Mesías lideraría a Israel en una victoria final sobre todas las naciones gentiles. Los celotes, un grupo revolucionario del cual algunos estudiosos creen que Judas pudo haber sido simpatizante, veían la llegada del reino de Dios en términos estrictamente políticos y militares. Para ellos, cualquier Mesías verdadero tendría que expulsar a los romanos, restaurar la independencia de Israel y establecer a Jerusalén como la capital del mundo. Cuando Jesús apareció realizando milagros masivos, alimentando multitudes, caminando sobre el agua, resucitando muertos, era imposible no verlo en términos mesiánicos. Las multitudes literalmente trataron de hacerlo rey por fuerza después de la multiplicación de los panes. Su entrada triunfal a Jerusalén, con las palmas y los gritos de «Hosana al Hijo de David», fue interpretada universalmente como una proclamación mesiánica. Pero entonces Jesús comenzó a hablar de manera desconcertante. «Mi reino no es de este mundo. Dad al César lo que es del César. Amad a vuestros enemigos». Para alguien esperando un Mesías guerrero, estas palabras debieron haber sido profundamente confusas y frustrantes. Los estudiosos han identificado al menos 4 grupos mesiánicos diferentes activos durante el ministerio de Jesús. Los celotes, revolucionarios, los fariseos, reformistas religiosos, los esenios, separatistas apocalípticos, y los saduceos, colaboracionistas políticos. Cada grupo tenía expectativas completamente diferentes sobre lo que el Mesías haría cuando llegara. ¿Cómo es posible que alguien que anduvo tan cerca de la perfección divina se haya convertido en el mayor símbolo de la traición humana? Para entender esto, necesitamos investigar el mayor misterio psicológico del Nuevo Testamento. ¿Por qué Judas hizo lo que hizo? Durante siglos, teólogos, historiadores, psicólogos y escritores han propuesto diferentes explicaciones para la traición de Judas. Algunas son simples, otras complejas, pero todas revelan aspectos fascinantes de la naturaleza humana y la condición espiritual.
Existen 4 teorías principales, y cada una cambia completamente nuestra comprensión de este hombre. Vamos a examinar cada una con evidencia bíblica, análisis histórico y perspectivas psicológicas modernas. Primera teoría: la codicia pura. Judas traicionó a Jesús por dinero. 30 monedas de plata, el precio de un esclavo herido según Éxodo 21. 32. Esta es la explicación más tradicional y aparentemente la más simple. Juan, en su Evangelio, nos da pistas de que Judas era ladrón y, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Algunos han interpretado esto como evidencia de una codicia de larga data que finalmente culminó en la traición suprema. Pero cuando examinamos esta teoría más profundamente, surgen problemas significativos. Primero, el problema matemático. 30 monedas de plata equivalían aproximadamente a 120 denarios, considerando que una moneda de plata valía 4 denarios. Un denario era el salario diario de un trabajador común, así que 30 monedas representaban 4 meses de salario para un labrador. Para poner esto en perspectiva moderna, sería como si alguien traicionara a su mejor amigo por aproximadamente 12.000 euros. Es dinero, sí, pero no es exactamente una fortuna que cambie la vida. Para un hombre que controlaba las finanzas de todo el ministerio de Jesús, que recibía donaciones regulares de personas adineradas, que manejaba los recursos para un grupo que a veces alimentaba a miles de personas simultáneamente, esta suma era relativamente modesta. Sería como si el director financiero de una corporación multinacional robara 500 euros de la caja fuerte. No imposible, pero psicológicamente improbable como motivación primaria. Segundo, el problema del arrepentimiento. Si Judas hubiera estado motivado puramente por la codicia, ¿por qué inmediatamente después de recibir el pago intentó devolverlo? Los evangelios registran que cuando vio las consecuencias de su traición, corrió de vuelta a los sacerdotes gritando: «Pequé entregando sangre inocente», y arrojó las monedas al suelo del templo. Los estudios psicológicos sobre comportamiento criminal muestran que los delincuentes motivados por pura codicia raramente muestran remordimiento inmediato sobre sus ganancias financieras. Pueden lamentar haber sido atrapados, pero no suelen renunciar voluntariamente al dinero obtenido. Tercero, el problema de la oportunidad. Si Judas realmente era un ladrón crónico que robaba de la bolsa común, tenía acceso regular a fondos sin necesidad de traicionar a Jesús. ¿Por qué arriesgar todo por una suma relativamente pequeña cuando ya tenía acceso al dinero del grupo? Algunos eruditos han sugerido una interpretación alternativa del pasaje de Juan. La frase griega etikleptesen podría traducirse no como «era ladrón», sino como «se había vuelto un ladrón», sugiriendo que el robo fue un desarrollo reciente, posiblemente relacionado con su creciente desilusión, no una característica de larga data. Cuarto, el problema cultural. En la sociedad judía del siglo I, la traición de un maestro religioso era considerada uno de los pecados más graves imaginables, comparable al patricidio o matricidio en términos de horror social. Por 30 monedas de plata, Judas no solo se convirtió en un paria religioso, sino también social. Esto nos lleva a una pregunta psicológica más profunda. ¿Qué tipo de persona arriesgaría la destrucción total de su identidad social, religiosa y personal por una ganancia financiera relativamente modesta? A menos que no haya sido por el dinero. A menos que el dinero fuera simplemente un catalizador o una racionalización para algo mucho más complejo que estaba sucediendo en su mente y su corazón. Segunda teoría, y tal vez la más fascinante desde una perspectiva psicológica e histórica: la decepción política. Judas esperaba un Mesías revolucionario que liberaría a Israel del dominio romano.
Esta teoría ha ganado considerable aceptación entre los estudiosos modernos porque explica no solo la traición, sino también el arrepentimiento posterior y se alinea perfectamente con el contexto histórico del siglo I. Imagina ser Judas. Has crecido escuchando las profecías mesiánicas. Has memorizado los salmos que hablan de un rey que quebrantará a sus enemigos con vara de hierro y dominará de mar a mar. Has escuchado a los rabinos interpretar las profecías de Daniel sobre el reino eterno que reemplazará a todos los imperios gentiles. Luego aparece Jesús, y este hombre hace cosas que nadie ha hecho jamás. Multiplica panes y peces para alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Camina sobre el agua en medio de una tormenta. Con una sola palabra calma vientos y olas. Resucita a Lázaro después de 4 días en la tumba, cuando ya olía por la descomposición. Los estudios de los evangelios muestran que las multitudes consistentemente intentaban hacer rey a Jesús por fuerza. Después de la multiplicación de los panes, Juan nos dice explícitamente que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Y Jesús tuvo que huir al monte solo. Para cualquier judío del siglo I, estos milagros solo podían significar una cosa. Finalmente había llegado el Mesías prometido, el libertador que restauraría el reino de David y expulsaría a los ocupadores romanos. Judas vio a Jesús ejercer poder sobre la naturaleza, la enfermedad, la muerte misma. Pensó, finalmente, este es el hombre que va a liderar nuestra revolución. En su mente era solo cuestión de tiempo antes de que Jesús desplegara este poder divino contra las legiones romanas. Pero entonces Jesús comenzó a decir cosas desconcertantes. Mi reino no es de este mundo. Dad al César lo que es del César. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. No resistáis al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Para alguien esperando un Mesías guerrero que aplastara a los opresores, estas enseñanzas debieron haber sido no solo confusas, sino profundamente frustrantes y desilusionantes. En psicología, este fenómeno se conoce como disonancia cognitiva severa. Cuando nuestras expectativas profundamente arraigadas son brutalmente contradichas por la realidad, el cerebro entra en un estado de estrés psicológico intenso. La mente busca resolver esta tensión de cualquier manera posible. Hay 3 respuestas típicas a la disonancia cognitiva extrema: cambiar las creencias, cambiar el comportamiento o racionalizar la contradicción. Algunos discípulos, como Pedro, inicialmente intentaron resistir las enseñanzas pacifistas de Jesús. Otros, como los hermanos de Jesús, simplemente se alejaron por un tiempo, pensando que había perdido la razón. Pero Judas puede haber elegido una 4ª opción más compleja: forzar una crisis. Algunos teólogos y psicólogos han propuesto que Judas no quería que Jesús muriera. En su lugar, quería crear una situación donde Cristo se vería obligado a usar su poder divino para defenderse, revelando finalmente su verdadera naturaleza como el Mesías político que Israel necesitaba. Esta teoría explica varios elementos confusos de la narrativa. Primero, ¿por qué Judas necesitaba identificar a Jesús con un beso? Jesús había estado enseñando públicamente en el templo durante días. Los líderes religiosos sabían perfectamente cómo era. La identificación física era innecesaria, a menos que la arrestación estuviera planeada para ocurrir en la oscuridad, lejos de las multitudes que apoyaban a Jesús. Segundo, el momento de la traición es significativo. Ocurrió durante la Pascua, cuando Jerusalén estaba llena de peregrinos judíos de toda la diáspora, muchos de los cuales habían visto u oído de los milagros de Jesús. Si Jesús revelara su poder mesiánico durante esta semana, el impacto sería máximo. Tercero, Judas pudo haber calculado que una vez arrestado,
Jesús no tendría otra opción que defenderse milagrosamente, tal como había hecho cuando las multitudes trataron de despeñarlo en Nazaret, o cuando caminó a través de grupos hostiles sin ser tocado. Judas pudo haber pensado: lo voy a poner en una situación imposible. O usa su poder divino para liberarse y finalmente se revela como el rey que debe ser. Pero tal vez Judas nunca consideró seriamente la posibilidad del o. Esta teoría explica por qué Judas colaboró con los líderes religiosos en lugar de con los romanos directamente. Si hubiera estado simplemente interesado en dinero, habría vendido la información al mejor postor. Pero trabajar con los sumos sacerdotes judíos mantendría el asunto dentro de la comunidad judía, dándole a Jesús la oportunidad de revelarse como Mesías ante las autoridades religiosas de Israel. También explica el arrepentimiento inmediato y devastador de Judas cuando se dio cuenta de que Jesús no se iba a defender, sino que iba a permitir que lo crucificaran. No era el resultado que había calculado, no era el plan que había imaginado. En términos psicológicos modernos, podríamos decir que Judas sufrió lo que los terapeutas llaman trauma moral, el shock psicológico que ocurre cuando alguien realiza una acción que va contra sus valores morales más profundos, especialmente cuando los resultados son trágicamente diferentes de los que anticipaba. Esta teoría transforma a Judas de un villano calculador en una figura trágica, alguien cuyos motivos eran comprensibles dentro de su contexto cultural, pero cuyo plan tuvo consecuencias devastadoras e imprevistas. No excusa la traición, pero la humaniza y la hace psicológicamente plausible. Puede haber actuado por idealismo político mal dirigido en lugar de pura maldad. Es posible que Judas creyera genuinamente que estaba sirviendo a los mejores intereses de Israel y del reino de Dios, solo para descubrir trágicamente que había malinterpretado completamente la misión de Jesús. Tercera teoría, la que más incomoda a los teólogos y más desafía nuestras concepciones sobre el libre albedrío y la responsabilidad moral. ¿Y si Judas estaba simplemente cumpliendo su papel predeterminado en el plan divino de salvación? Esta perspectiva sugiere que la traición de Judas no fue un accidente histórico o una falla moral individual, sino una parte necesaria e inevitable del plan redentor de Dios para la humanidad. Si es verdad, plantea preguntas profundas y perturbadoras sobre la justicia, la libertad humana y la naturaleza misma del bien y del mal. La evidencia bíblica para esta teoría es extensa y compleja. Jesús mismo dijo: «No os elegí a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo». Juan nos dice claramente que esto dijo del que le iba a entregar, porque sabía quién era el que le entregaría. Jesús conocía desde el principio la naturaleza y el destino de Judas. Más perturbador aún, en múltiples ocasiones, Jesús profetizó específicamente la traición. «De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado». Pero la evidencia más contundente viene del Antiguo Testamento. Las profecías mesiánicas no solo predijeron la llegada del Mesías, sino también los detalles específicos de su traición y muerte. En el Salmo 41, versículo 9, escrito aproximadamente 1000 años antes de Cristo, David profetiza: «Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar». Jesús mismo citó este versículo en referencia a Judas durante la última cena. El profeta Zacarías, escribiendo 500 años antes de Cristo, profetizó con detalles asombrosos. «Y me dijeron: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado.
y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Los detalles son extraordinariamente específicos. El precio exacto, 30 piezas de plata, el arrepentimiento del traidor, el intento de devolver el dinero e incluso el destino final de las monedas. Comprar un campo para enterrar extranjeros, según Mateo. Si estas profecías son auténticas y los manuscritos del Mar Muerto confirman que existían siglos antes de Cristo, entonces la traición de Judas no fue un accidente histórico, sino el cumplimiento de un plan divino establecido desde la fundación del mundo. Pero esto plantea la pregunta más perturbadora de todas. Si la traición de Judas estaba profetizada, si era necesaria para que se cumpliera el plan de salvación, ¿realmente es culpable? ¿O fue simplemente un instrumento voluntario o involuntario en las manos del Altísimo? Esta pregunta ha dividido a teólogos durante siglos porque toca el núcleo mismo del debate entre el libre albedrío y la soberanía divina, uno de los temas más complejos de toda la teología cristiana. Los calvinistas, siguiendo la tradición de Juan Calvino, tienden a enfatizar la soberanía absoluta de Dios. Desde esta perspectiva, todo lo que sucede, incluyendo las decisiones humanas, ocurre dentro del plan eterno e inmutable de Dios. Judas fue predestinado no solo a traicionar, sino incluso a desear traicionar. Su papel era necesario para la salvación de la humanidad y, por tanto, en un sentido misterioso, incluso su maldad sirvió a propósitos santos. Los arminianos, siguiendo la tradición de Jacobo Arminio, insisten en que aunque Dios conoce todas las cosas, incluyendo las decisiones futuras de los seres humanos, no las predetermina. Desde esta perspectiva, Dios sabía que Judas elegiría libremente traicionar e incorporó esta decisión libre en su plan redentor, pero Judas aún era completamente responsable de su elección. Una tercera perspectiva, popular entre algunos teólogos modernos, sugiere que Dios estableció las circunstancias generales del plan de salvación. El Mesías sería traicionado, sufriría, moriría y resucitaría, pero no predeterminó los individuos específicos que cumplirían estos roles. Según esta visión, si Judas no hubiera traicionado a Jesús, otra persona lo habría hecho, porque la traición era necesaria para el plan, pero no necesariamente la traición de Judas específicamente. Cada una de estas perspectivas tiene implicaciones profundas para cómo entendemos la responsabilidad moral de Judas. Si Judas estaba predestinado a traicionar, entonces su condenación eterna, asumiendo que está condenado, representa un sacrificio cósmico por el bien mayor de la salvación de la humanidad. Se convierte en una especie de mártir involuntario, alguien que sufrió la condenación eterna para que otros pudieran tener vida eterna. Es una perspectiva que eleva a Judas al nivel de héroe trágico cósmico, pero al costo de negar su libertad moral fundamental. Si Judas eligió libremente traicionar, entonces su condenación es justa. Pero surge la pregunta de cómo Dios pudo conocer con certeza absoluta una decisión verdaderamente libre. Esta perspectiva preserva la responsabilidad moral de Judas, pero plantea preguntas complejas sobre la naturaleza del conocimiento divino del futuro. Si Judas fue simplemente uno entre varios candidatos posibles para cumplir el papel de traidor, entonces su elección fue real y su responsabilidad incuestionable, pero su papel en el plan de salvación fue más intercambiable de lo que generalmente asumimos. Pero hay una cuarta perspectiva que algunos místicos y teólogos contemplativos han explorado a lo largo de la historia. ¿Y si Judas, de alguna manera misteriosa, fue redimido por el mismo sacrificio que su traición hizo posible? Esta idea se basa en la comprensión de que el sacrificio de Cristo no fue limitado en su alcance. Él,
es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, escribe Juan. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, afirma Pablo. Si el sacrificio de Cristo fue suficiente para todos los pecados de toda la humanidad, ¿por qué no también para el pecado de Judas? Si Dios puede perdonar el asesinato, como hizo con David, el genocidio, como hizo con Saúl, Pablo, e incluso el deicidio, como hizo con los soldados romanos que crucificaron a Jesús, ¿es la traición realmente imperdonable? Algunos han sugerido que el verdadero pecado de Judas no fue la traición, sino la desesperación, su incapacidad para creer que incluso él podría ser perdonado. Según esta perspectiva, si Judas hubiera buscado perdón en lugar de ahorcarse, habría encontrado la misma misericordia que Pedro encontró después de negar a Jesús 3 veces. Esta perspectiva es especulativa y controvertida, pero plantea preguntas importantes sobre la naturaleza del perdón divino y los límites de la gracia. También sugiere que tal vez deberíamos enfocar menos energía en condenar a Judas y más en examinar nuestros propios corazones para ver si somos capaces de la misma desesperación que lo llevó a la destrucción. Algunos argumentan que Judas no tenía otra opción, que estaba predestinado a traicionar desde la fundación del mundo. Otros insisten en que aunque Dios conocía su elección, Judas aún era libre para decidir. Pero tal vez la pregunta más importante no es si Judas era libre, sino qué nos enseña su historia sobre la libertad, la responsabilidad y la gracia que todos necesitamos. ¿Qué piensas tú? ¿Fue Judas un instrumento predestinado en el plan divino, un agente libre que eligió el mal, o algo más complejo que nuestras categorías teológicas tradicionales no pueden capturar completamente? Cuarta teoría: la influencia sobrenatural. El Evangelio de Juan registra una de las declaraciones más escalofriantes de toda la Escritura. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Pero qué significa esto exactamente? ¿Fue una posesión demoníaca completa donde Judas perdió todo control sobre sus acciones? ¿O fue una tentación tan intensa que su voluntad finalmente se rindió? Esta teoría introduce una dimensión espiritual que las explicaciones puramente psicológicas o sociológicas no pueden abordar completamente. También plantea preguntas profundas sobre la responsabilidad moral cuando las influencias sobrenaturales malignas están involucradas. La palabra griega usada por Juan es eiserchomai, que significa literalmente entrar dentro. Es la misma palabra usada para describir la posesión demoníaca en otros pasajes del Nuevo Testamento. Pero los eruditos en griego bíblico debaten intensamente si esto implica control total de la voluntad de Judas o simplemente una influencia poderosa que él finalmente eligió aceptar.